Ok, vamos entonces con esta tercera hora de clase y última por el día de hoy de esta materia de conflicto entre dos reinos. Y vamos a cerrar los súbditos en el reino de la luz. Como tercer punto tenemos a la iglesia. Oiga, la iglesia, que es el tercer súbdito del reino de la luz. La iglesia, oiga esto, es la tercera creación que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra. ¿Sí? La iglesia es la tercera creación que Dios ha hecho sobre la faz de la tierra. No se le olvide que quien creó a los que hoy conocemos como gentiles es Dios. El que creó a los que hoy conocemos como Israel es Dios también. Pero el que creó a lo que hoy conocemos como la iglesia es Dios, pero en la persona de Cristo. Y la iglesia es un ente que fue creado de entre los gentiles y de entre Israel. De entre Israel y los gentiles. De dos pueblos hizo uno. Para Dios, entonces hay tres pueblos. Los gentiles, que fue lo primero que creó. Israel, que es lo segundo que creó, que de paso lo sacó de entre los gentiles. Y la iglesia, que es el tercer organismo que creó, que lo sacó de entre Israel y los gentiles. Por lo tanto, nosotros somos una tercera creación. Y en el área espiritual, óigame, aquí en la República Bolivariana de Venezuela misma, sí, en el área espiritual somos súbditos, pero en el área política no somos súbditos. Aquí somos ciudadanos. Pero en los países donde hay reyes, ahí no hay ciudadanos. Todo el mundo es súbdito del rey. El detalle es que esa palabra ciudadano no nos la han enseñado mucho, no se habla mucho, no se dice mucho, entonces se usan algunos términos que a nivel policial se usa como sujeto, individuo, que cabe, es una palabra. Eres un sujeto, sí, eres un sujeto. Eres un individuo, sí, eso a veces suena como feo, pero esa es la realidad. Pero el término súbditos tiene que ver que pertenecemos a un reino. Y el súbdito tiene que obedecer a las normas de ese reino. Pero en el caso del reino de Dios, es un rey justo, recto y honesto, que nos dio vida y nos tiene y nos mantiene en vida. ¿Vale la pena ser súbdito? La iglesia, Efesios 6:10 y 2 Corintios 10:4, cuando hagamos mención de la naturaleza de la batalla, desarrollaremos con más precisión la posición y posesión que tiene la iglesia como representantes de Dios en la batalla. Ahora, de lo que hablábamos de Jesús. Si Jesús peleó la guerra y la ganó una vez y para siempre, ¿será que el diablo, aunque quisiera, pudiera por lo mínimo hacerse el retador? ¿Retar a Jesús otra vez para otra batalla? ¿Con qué material? Jesús tenía un solo material para presentarse ante Jesús y tratar de vencerlo. Un solo elemento tenía. ¿Qué cree usted que era? ¿Qué cree usted que era? El pecado. Pero una vez que Jesús se lo deshace, se lo pulveriza, lo aniquila, lo estirpa, ya no tiene con qué. ¿Sí? Ya no hay con qué. Entonces, aunque el diablo quisiera retar, no tiene con qué. Entonces, usted está del lado del que venció y es vencedor para el resto de la existencia. ¿Por qué entonces sentirnos como si no fuéramos de ese súbditos de ese reino? Ahora, hay historias que a veces nos revelan historias crueles, ¿no? Como que en una ocasión un hijo, el papá llegó y acusó al hijo de que fulano de tal le había pegado. Y él dijo, entonces fulano se las da de peleón, ¿no? Vamos a poner una comparación.
Entonces Rafaelito llega y le dice al hijo, ¿no? Y el hijo dice, bueno, dígale a fulano que venga acá, a Manaén, a que venga y le pega. Y llegó Manaén otra vez y le pegó y lo tiró largo al árbol. Le dijo, vuélvele a pegar otra vez, vuélvele a pegar otra vez. Y entonces llegó, se levantó Rafaelito y ¡pum! Lo tiró otra vez Manaén al suelo. Y le dice el hijo, papá, vámonos de aquí, que este hombre lo va a matar. ¿Usted cree que eso pasa en el mundo espiritual? En el mundo terrenal hay estas historias crueles, ¿no? Que puede que pasen. Que muchas de ellas son realidades, pero en el mundo espiritual, ¿usted cree que Cristo Jesús, o en este caso la persona del Espíritu que vive y habita en usted, va a dejar que el diablo a usted lo arrastre, como el diablo quisiera? Entonces analice. Ahora, la iglesia, en la posición que tiene la capacidad para vencer al mismo diablo si fuera posible. Escúcheme, siempre y cuando andemos haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Pero cuando yo de realengo me voy a hacer lo que a mí me parece o lo que yo quiero y a meterme a donde a mí me dé ya ustedes saben el resto, lo que le pasó al hombre que cortó el árbol. Cortó el árbol, para un lado cayó el árbol y para el otro cayó el muerto. Dios lo mandó a cortar el árbol. El arma que usó para guerrear aquí en el mundo de las tinieblas era espiritual, era poderosa en Dios para la destrucción de fortaleza. No. Entonces, todo el que quiera perder una batalla con el diablo, salga con armas carnales. Ahora, todo el que quiera ganar, conozca las armas de las cuales hemos sido ofertados. Conózcalas para que las pueda tomar y las pueda usar, porque si no, no vamos para el bailullo. Entonces, vamos con los súbditos del reino de las tinieblas. ¿Quiénes son? Los representantes del reino de las tinieblas en la batalla son Satanás, vencido y derrotado, juzgado y condenado. ¿Sí? Mateo 4, 1 y 11. Cuando tratemos el punto conociendo a nuestro enemigo, daremos un desarrollo claro acerca de Satanás. Los demonios, Efesios 6, 10. Quiero hacer una aclaratoria acerca de los demonios. Origen y existencia y supuesto orden jerárquico, señoras y señores. Su origen, la Biblia hace mención acerca de la existencia de los demonios, pero no relata sobre su creación, ni el tiempo de su origen. Entendemos según Colosenses 1, 15 y 16 que fueron creados por Dios, pero no declara en qué momento. Pero creo que se debe sobreentender que estos seres fueron creados antes de ser creada la raza humana, antes de que los seres humanos tuviéramos existencia. El mundo espiritual del mal ya se había revelado y fueron creados como todo lo que crea Dios. ¿Cómo crea Dios las cosas? Perfectas. Pero ellos se corrompieron voluntariamente, porque todo lo que Dios ha creado son seres con libre albedrío. ¿Sí? Todo lo creado por Dios tiene libre albedrío. Así que ellos decidieron, así como Satanás decidió, ellos también decidieron, en este caso, impulsados por Satanás, igual que los ángeles que cayeron y los demonios, que no es lo mismo. Voy a aclarar que los demonios son una cosa y los ángeles caídos son otro. Ya vimos que el ángel de Jehová tenía cuerpo. Los ángeles tienen cuerpos celestiales. Y si tienen cuerpos celestiales no se pueden incorporar en otro cuerpo. Sin embargo, los demonios en el Gadareno, ¿cuántos habían? Legiones. ¿Por qué habían legiones? Porque no tienen cuerpo. Son incorpóreos. Incorpóreos porque se pueden incorporar en los cuerpos. Y hay testimonio bíblico escrito. ¿Sí? Pero no hay testimonio de ángeles metidos en nadie. Que ahora hay predicadores que se aferran y andan diciendo que los ángeles caídos son los demonios. Yo le voy a demostrar por la Biblia, no le voy a alegar, le voy a demostrar bíblicamente, teológicamente, que eso es mentira. Dígalo quien lo diga. Y esté en el lugar que esté. Y llámese como se llame.
¿Quiénes son los demonios? Afirmar que los demonios son los ángeles caídos es entrar en el ámbito de la especulación. No hay pruebas bíblicas que lo afirman o respalden. A continuación voy a dar razones por las cuales los ángeles caídos no son los demonios. Las escrituras afirman que todos los ángeles que cayeron fueron puestos en prisiones de oscuridad, que de paso son eternas, como para no salir de allí hasta el día del juicio que les corresponde, que serán juzgados y luego lanzados en el lago que arde con fuego y azufre. Porque, vamos a las bases bíblicas, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos, gramática, señores, no dramática, gramática, arrojándolos, ¿a quiénes? ¿A algunos o a todos? Arrojándolos. Si conocemos la gramática y la respetamos, debemos de entender que a todos, no quedó ni uno por fuera. Al infierno, Tártaro los entregó a prisiones, los entregó otra vez a prisiones de oscuridad para ser reservados, otra vez, reservados, ¿quiénes? Todo al juicio. Eso lo dice Pedro en su segunda carta, capítulo 2, verso 4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, otra base bíblica, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Judas, verso 6. Si observamos bien, en ambos pasajes, se utiliza el plural para hacer referencia a los ángeles en general. La frase a los ángeles que aparece en el comienzo de los pasajes da a entender gramaticalmente que todos los ángeles en general fueron arrojados a las prisiones de oscuridad. En este caso no hay particularidad de parte de Dios. Él no encerró a un porcentaje de los ángeles y a otro porcentaje lo dejó libre para que fueran demonios. Según el relato bíblico, todos fueron encerrados. Además de esto, los términos arrojándolos, reservados, guardados, que se anuncian en los pasajes para hacer referencia a los ángeles, demarca un estado global que no da lugar al escape de ninguno de ellos. Debemos aclarar que la frase prisiones de oscuridad no tiene nada que ver con un estado, sino con un lugar, debido a que el término griego que se utilizó para hacer referencia a estas prisiones como el infierno es Tártaro, que indica un lugar, no un estado espiritual. Esto lo aclaramos porque hay quienes aplican la frase prisiones de oscuridad a la condición de tinieblas en la que viven los demonios. No tiene nada que ver, es un lugar, es un sitio. Por el análisis gramatical que hicimos, es imposible, señoras y señores, que los demonios sean los ángeles caídos, ya que no hay ángeles disponibles para dicha función. Todos fueron encarcelados. Así que busquen otro argumento. Además de esto, los ángeles son seres, oiga, corpóreos. Tienen un cuerpo, poseen un volumen y esto les impide posicionarse de una persona. En cambio, los demonios son incorpóreos.
no tienen cuerpo. Ellos pueden posesionar a una persona individualmente o por grupos. Mateo 12, 43 y 45, Marcos 12, 13. Los ángeles, oiga, son seres espirituales, tienen un alma y viven en un cuerpo. Ellos pueden guerrear, abrazar, a diferencia de los demonios, quienes son espíritus con un alma, pero sin cuerpos. Ellos necesitan de un cuerpo para manifestarse al mundo externo o exterior. Por esta causa, los demonios que estaban en el endemoniado Gadareno le pidieron a Jesús que los dejara entrar en los cerdos, porque ellos necesitaban un cuerpo físico para manifestarse al mundo exterior. Ahora pregunto yo, ¿qué fue lo que pasó una vez que estos ángeles entraron en los cerdos? ¿Qué pasó con los cerdos? Se precipitaron y se ahogaron. ¿Cómo estaba la condición del endemoniado Gadareno en cuanto a su juicio? Andaba desnudo, en pelota y no tenía pena. No se ponía las manitas aquí y otra aquí abajo para taparse el gallito. Porque estaba poseído. Una persona poseída no sabe quién es, qué tiene y qué puede hacer. Está impelida. Pero una persona que no está poseída no tiene esas probabilidades. Hay un dicho aquí en Lara, que voy a usar lo más digna la palabra, que los locos comen excremento, para decirla chévere, usted sabe la demás. Entonces una persona que anda poseída, anda en la condición de un loco, enajenado, mental. Entonces una persona que supuestamente sale danzando en uno de nuestros cultos y después que termina de danzar no sabe que tumbó la silla, que le malogró los hijos a Rafaelito, que tumbó el sonido, que tumbó la cámara, hizo desastre y después no sabe. Ya va, ¿cómo es que está el espíritu ahí? ¿Qué espíritu está ahí? Analícenlo y ahí se las dejo, dijo uno por ahí. Además de esto, los ángeles son seres corpóreos. Ya pasamos por aquí, ¿verdad? Ok. ¿Quiénes son los demonios? Pregunta buena, ¿verdad? La respuesta es seres espirituales que fueron creados, oiga, no los demonios. Dios creó a seres espirituales santos, puros, correctos. Seres espirituales que fueron creados por Dios se corrompieron, ¿sí? Según lo que registra Colosenses 1, 15 y 16. ¿Alguien puede ir por allá para que lo lea? Lo demás se desconoce, está claro su origen, ni la causa, no está claro su origen, ni la causa o motivos por el cual fueron creados. Mi consejo como maestro es hacer silencio, oiga, donde la Biblia hace silencio, y evitar entrar en el terreno de la especulación. No vaya a decir como un individuo que dijo aquí en Venezuela, bueno, puede ser que nosotros especulemos, pero damos empleo. No se ponga usted a especular para después decir, bueno, puede ser que yo especule, pero predico. No, predicar especulación es preferible, quédese callado la boca. Y hace más, callándose la boca que está especulando. Punto. Como dice los textos que le... Oiga con los oídos. Porque en él fueron creadas todas las cosas. Porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Quién es ese él? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Pero ¿quién es ese él? Dios. En Cristo Jesús. O en el verbo. Oiga. El verbo, el dictamen. En él fueron creadas todas las... Siga. Las que hay en el cielo y las que hay en la... cielo y en la tierra. Que hay en la tierra, visible e invisible. Ajá. Sean tronos, sean dominios, Ajá. sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él, de él y para él. Es decir, en pocas palabras, hay un solo creador, señores y señores. Hay un solo Elohim, según el hebreo. El término creador es Elohim. Hay un solo Elohim. Y ese Elohim
está compuesto por tres. Actualmente, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Anteriormente, Antiguo Testamento, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Santo. No hay más creadores. El diablo solamente pudo hacer dos cosas. Creó el pecado y lo introdujo en el mundo, que produjo la muerte. Y Cristo vino y se las acabó las dos. Por lo tanto, lo que él creó ya no existe para efecto de él. Y para efecto de los que estamos en él, tampoco. Entonces el diablo no es que es tanta cosa. Tampoco es un pueblo del diablo. Pero tampoco es tanta cosa. Vayámonos ubicando. Ajá. Él es la imagen del Dios invisible. El primogénito, hay que buscarlo en otra versión, de toda creación, porque esto pareciera que da a entender que Cristo es un ser creado y no es así. Aquí hay un detalle en el texto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. En Él, en el verbo, el dicho. Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. Visibles e invisibles, hay un solo creador. ¿Quién? Dios, en el conjunto de la deidad. El Elohim. Ok, vamos a ver la supuesta jerarquía de los demonios, señoras y señores. Esto pica y se extiende y se pone picante también. Jerarquía de los demonios. Yo le anticipo, supuestas. Este es un tema que está muy mal entendido en las Escrituras. Si analizamos el texto de Efesios 6:12, 10, 6, 12 y 10. Oiga, ¿cómo se escribió originalmente? Lo que Pablo está presentando, oiga, es sinónimos, no órdenes jerárquicas. El texto tomado de la versión Reina Valera 1960 lo expresa de la siguiente manera. Pare la oreja para acá. No tenemos lucha contra sangre y carne. Si no tenemos lucha contra sangre y carne, porque vamos a usar armas convencionales, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Si lo leemos como se escribió originalmente, Pablo lo que quiso y expresó fue lo siguiente: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. ¿Escuchó esa? El texto original dice de la siguiente manera: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados que son potestades y gobiernan las tinieblas. ¿Dónde gobiernan? Pregunto, ¿la iglesia vive en las tinieblas? Entonces no gobiernan la iglesia. No nos aterremos, no nos asustemos. Gobiernan las tinieblas. ¿Quiénes son las tinieblas? El mundo, señoras y señores, no a la iglesia. Sigamos acá. La versión popular dice: sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad, dominio, oiga, sobre el mundo de tinieblas que nos rodean. Por lo tanto, usted no tiene nada que temer. La versión latinoamericana lo expresa así: no contra los gobernadores y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras. La versión de Jerusalén lo expresa como sigue. El detalle es que nosotros leemos una sola versión bíblica y creemos que esa es la única y no hay más. Sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. La versión de las Américas dice: sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. La versión internacional lo describe como sigue: sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo. Cabe destacar que el término gobernadores, oiga lo que viene, oiga lo que viene, que aparece, que Pablo utiliza para hacer referencia
a quienes representan las tinieblas no es gemoneo. Grábese esto y anótelo. Gemoneo. Oiga. Cabe destacar que el término gobernadores que Pablo utilizó para hacer referencia a quienes representan las tinieblas, el término gobernadores no es gemoneo. ¿Qué indica? Oiga, uno que dirige una provincia, como en el caso de Cirenio, gobernador de Siria, Lucas 2:22, o Pilato, gobernador de Judea, Lucas 3:1, o el término que Pablo utilizó fue, oiga, cosmocratos. Este cosmocrato es con cada kilo las 2 veces de cosmocratos, que indica potencia, una potencia como fuerzas unidas. Te lo explico entonces. El libro que yo leí, Espíritus Territoriales. Te dije que se llamaba el libro. Ok. El término que Pablo utiliza aquí no es gemoneo. El término gemoneo en el área de gobierno tiene que ver con el área que gobierna el alcalde de este territorio o de este municipio. Ese término que él gobierna es gemoneo, un territorio que se le asignó. Cuando hablamos del gobernador, el gobernador de este estado tiene un territorio en el cual él gemonea. Aprendes la expresión. El presidente de esta nación tiene un territorio en el cual él gemonea, gobierna. Pero después del territorio de la República Bolivariana de Venezuela misma, no gemonea. ¿Está oyendo? Entonces, el término que Pablo utilizó fue cosmocratus. Cosmo, mundo. Kratos, gobierno. Cosmo, mundo. Ustedes lo sabían ustedes desde antielito. Kratos, gobierno. Vamos para allá. Cosmocrato, que indica una potencia, sin S, una potencia como fuerzas unidas. Entonces, señoras y señores, el cuentico que nos han vendido de que allá abajo en Villanueva gobierna un principado y que más arribita en el rincón gobierna otro principado y que aquí en el Hato gobierna, aquí en Palo Grande gobierna otro principado y que para abajo del otro lado en Ojo de Agua está otro principado y que para allá, para el volcán, hay otro principado. Señoras y señores, no tiene fundamento bíblico, es puro cuento. Por lo tanto, no hay un demonio que gobierne el municipio Moral, otro que gobierna Jiménez y otro que gobierna Iribarri. No, es puro cuento. Eso se llama ideología, no es teología. ¿Están aquí o se fueron? Etimología de los términos de las palabras. Fundamentos bíblicos para derribar los argumentos y luego derribar la fortaleza. Porque ¿qué le da al diablo una fortaleza? Estos cuentos que nos han vendido. Que entonces esto lleva a que Rafaelito cuando pasa aquí al altar, entonces va a atar al hombre fuerte que gobierna aquí. Porque trae aquí la cabeza embasurada de que aquí gobierna un principado. Y entonces cuando va para allá, para el Hato, allá tiene que orar para atar al hombre fuerte de allá, porque lleva la cabeza embasurada de ideología, no de teología, de que allá tiene que combatir contra el hombre fuerte de allá. ¿Sabe quién es el hombre fuerte de aquí? Su pastor Félix. Y ustedes como iglesia todos. ¿Sí? Aunque no se lo crea. El hombre fuerte en su casa, si no hay otro cristiano ahí en su casa, el hombre fuerte es usted o usted mujer que está aquí. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús, Lucas 10:21, si mal no recuerdo, Lucas 10:21, dice, cuando un hombre fuerte, o es Lucas 10 o es el 11, cuando un hombre fuerte está en su casa, todo lo que tiene está en paz. ¿Sí? Pero cuando viene otro más fuerte que él,
y lo vence, le quita todas sus armas, lo somete, entonces reparte el botín. Aquí en esta nación, y discúlpeme que use estos medios y esta ocasión para decir lo que voy a decir, pero me lo van a entender clarito. Aquí en esta nación gobernó una línea político-social hace 26 años atrás y vivió creo que 40 años de su gobierno, hizo y deshizo como quiso. Hasta que vino otro más fuerte y paulatinamente lo fue desarmando y se montaron y tienen 25 años aquí. No sé cuánto más irán a durar, Dios lo sabe. Si duran más, no es que no me interesa, porque vivo aquí y es mi nación. Pero aquí hubo una gente que hizo y deshizo por mucho tiempo, pero vinieron otros más fuertes que ellos y los sometieron. ¿Dónde están ahora? Los que gobernaban esta nación. Ahora, el diablo, del verso 21 de Lucas, capítulo 10 o 11, creo, no lo recuerdo con exactitud ahorita. Lo cierto es que el versículo es 21 y 22. En el verso 21, el hombre fuerte es o fue el diablo. Hasta que vino Cristo y primero comenzó con su batalla en el desierto. Y allá comenzó a atarlo. Y luego del desierto vino y se presentó en una de las sinagogas cuando agarró el libro del profeta Isaías. Lucas 4:15, si mal no recuerdo, dice que vino en el poder del Espíritu y agarró el libro del profeta Isaías, donde la Escritura dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado. Y ahí hay una serie de cosas que dice. Y ahí, ¿quién tomó posesión? El más fuerte sobre el fuerte que hubo. Y el ministerio de Jesús se desarrolló con todo éxito, porque comenzó atando al diablo. ¿A dónde? En él. El problema está que hasta que nosotros no atemos el diablo en nosotros, no lo vamos a poder atar allá afuera, ni lo vamos a poder echar fuera allá. Ese es el grave problema, que tenemos que comenzar combatiendo aquí. Comenzar siendo libres aquí, para luego entonces disfrutar de esa libertad allá afuera y poder libertar a otros y a otras. ¿Cómo yo enseño a quién si yo no sé nada? ¿Usted cree que esto es resultado de 2 días de que yo agarre la guía y me la leí la semana pasada y ya estoy aquí enseñando? Ajá, pero así quieren muchos hacer. ¿Cómo se llama? El microondas. Agarramos el pollo, lo metimos y en 5 minutos está listo. Ajá, chévere, pues. Ahora, ¿sería que Jesús venció de la noche a la mañana? No, pero venció, que es lo importante. Ahora seguimos aquí. La versión de las Américas, ya terminamos aquí. Estamos donde cosmocrato. El término cosmocrato que indica unas potencias como fuerzas unidas. Entonces, el término gobernadores que está en la escritura para efecto del mundo de la Biblia no es gemoneo, es cosmocrato. Es decir, no es un demonio que gobierna aquí, otro allá, otro más allá. No. En todos lados donde hay mundo, ellos gobiernan sobre el mundo, pero no sobre la iglesia. El detalle es que la iglesia todavía no tiene identidad de iglesia y se confunde entre el mundo y con el mundo. ¿Están aquí o se fueron? Los demás que oigan. Ahora, cuando Pablo hace referencia a los gobernadores de las tinieblas, se refiere a las fuerzas unidas de los poderes de las tinieblas. Es decir, lo que quiso expresar fue, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, humano o humanidad, sino contra no son una sola potencia unida, que ha unido sus fuerzas y que rige, oiga, en las tinieblas, no en la iglesia, que ahí es donde está el detalle. Entonces, cuando nosotros no tenemos mentalidad de iglesia, conocimiento de iglesia, porque no se nos ha enseñado, y lo que tenemos es ideología, la ideología vale en el mundo.
Pero en la iglesia no vale la ideología. La ideología, el diablo no la respeta. El mundo sí. Porque los que están montados ahorita, de lo que le decía ahora, están montados por la ideología, no por la teología. Y por eso hacen lo que hacen. Porque están sobre y en ideologías humanas. Y por eso hay los desastres que hay. No es que estamos diciendo que estos son mejores que los otros, ni los otros mejores que esto, pero estamos haciendo una comparación sobre los que gobernaron un territorio y ahora perdieron el territorio y quieren volver al territorio, pero no sé si volverán. Dios lo sabe. Pregúntenle a Dios. Ahora, reitero, al analizar bien el pasaje desde el punto de vista etimológico, en Efesios 6:12, Pablo no está haciendo mención de jerarquías, está presentando sinónimos o sinonismo. Por lo tanto, señoras y señores, no existe jerarquía entre los demonios. Porque la pregunta es, si existe jerarquía entre los demonios, ¿quién carrizo se la dio? ¿El diablo? Pregunto, ¿dentro de nuestro ejército hay jerarquía? Sí. En el tiempo antiguo, ¿quién daba la jerarquía, Rafaelito? El Congreso de la República daba los más altos estándares de jerarquía. Pero luego, como aquí hay un gobierno presidencialista, todo eso ha quedado en manos del presidente de la República. No es el Congreso que decide la jerarquía de los altos mandos militares. Para eso tienen que estudiar, para eso tienen que hacer muchas cosas más. Antes, en los gobiernos pasados, con cargarles el neceser, ¿se recuerdan de los bolsitos de las mujeres? A las barraganas del presidente se ascendía general. Y por no cargarla, también se le raspaba. Si usted no lo sabía, entérese. Y si no sabe qué es barragana, averigüe. Ahora, barragana. En Colosenses 2:15, Pablo no está haciendo referencia a los demonios. Es una forma, oiga, directa cuando hace mención a principados y potestades. Si analizamos bien el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento y el fondo cultural, nos podremos percatar que Pablo se está refiriendo a los políticos y a quienes representaban la ley, a los gnósticos y místicos de aquellos tiempos, a falsos maestros que pretendían extraviar a los colosenses de la doctrina. Hay que tomar en cuenta que Pablo le está escribiendo la carta a la comunidad cristiana que estaba en Colosas, antigua ciudad de Frigia, perteneciente a una provincia romana. Sus habitantes en su mayoría se componían de gentiles que no tienen nada que ver con la ley. Pablo hace mención en el pasaje al acta de los decretos que se refiere a la ley ceremonial o igual llamada ritual, la cual Cristo en su cumplimiento la clavó en la cruz, término que tiene que ver con el anular, caducar, dejar sin efecto. Es importante aclarar que Pablo, cuando hace mención a la ley y a la ley, el cual llama el acta de los decretos, se refiere a la ley escrita por Moisés, el cual fue colocada del lado afuera del arca del pacto, de Deuteronomio 31, 24 y 26. No se está refiriendo a la ley moral, el cual está representada por los 12 mandamientos escritos por Dios en el monte Sinaí mediante su Espíritu eterno y fueron colocados dentro del arca del pacto. ¿Sí? Éxodo 25,
13 y 31, señoras y señores. Pablo afirma que por causa de Cristo haber clavado el acta de los decretos que representa la ley ceremonial o ritual en la cruz, despojó a los principados y a las potestades, exhibiéndolos públicamente, triunfando sobre ellos en el madero o en la cruz. No se refiere a demonios por ningún lado, señoras y señores. Se está refiriendo es a la gran victoria que él acaba de obtener sobre los poderes infernales que estaban detrás de estos individuos y sobre los individuos mismos que, en el caso de Jesús, recuérdese que él es capturado, ¿sí? ¿Dónde fue capturado Jesús? Getsemaní. Una vez que es capturado, es llevado ¿a dónde? A la casa del gran sumo. Y el gran sumo sacerdote se lo picha ¿a quién? ¿A quién se lo picha? A Pilato. Pilato se acuerda que por ahí andaba Herodes. ¿Y se lo picha a quién? A Herodes. Cada uno de ellos hizo su trabajo. Pero ninguno de ellos eran los que tenían que crucificar a Jesús. ¿Quiénes eran los que tenían que crucificar a Jesús? El Sanedrín. Por lo tanto, lo pelotearon del Sanedrín a Pilato, de Pilato a Herodes, de Herodes a Pilato, y Pilato se lavó las manos y le dijo, agarren su gallo muerto. También se los vaciló. También los sometió. Tuvieron que hacer lo que no querían hacer. ¿Sí? Entonces, ¿los venció o no los venció? Jesús, su hoja estaba limpia en cuanto a la parte política, la parte económica y en cuanto a lo que era el imperio. Por eso estos hombres revisaron la hoja y dijeron, no tenemos nada en contra de este hombre. No hay nada que hacer. De parte de nosotros no podemos hacer nada. Ah, no, que tiene otra religión. Ese es el problema de ustedes. Nosotros no tenemos nada que ver con religión, ni cultos, ni nada de eso. Entonces tuvieron que hacer, escúcheme, su último sacrificio. El sacrificio que les costó perder el sacerdocio. ¿Qué tal? El último sacrificio les costó el sacerdocio. Más nunca. El sacerdocio hasta que se vuelva a activar después que de la iglesia sea arrebatada. Todo lo que ellos hicieron después de ahí, para Dios no tuvo ningún valor. Es tanto así que ellos cosieron otra vez la cortina que cubría el lugar santísimo, la cosieron otra vez y siguieron los sacrificios. Bueno, 70 años más tarde, le entran los romanos, destruyen la ciudad y acaban y queman todo el templo y se acabó todo. Y desde ahí no hay más nunca sacrificio. Ni diezman. ¿Por qué no diezman? Porque no tienen templo. ¿Por qué causa? Porque no quisieron aceptar al Cristo, al Mesías. A lo suyo vino más. Los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos sabemos ahí de eso? Ahora pregunto yo, si su hijito sale a la calle y cualquiera por ahí lo agarra chaparrazos, lo agarra